preeclampsia, igual en la preeclampsia severa, el edema puede ser masivo. Una de las cosas maravillosas en todo este proceso de preeclampsia, eclampsia, es que ustedes pueden ver a la paciente casi muerta. Si no se nos pasó la mano, porque a veces somos un poco atrevidos, queriendo darle chance al bebé, nos llevamos de encuentro a la mamá. Entonces vamos dejando así como que un día exámenes diarios y viendo que las transaminasas van para arriba, pero el bebé está pequeño y quiere otro día, y en ese jueguito se nos puede pasar la mano. Pero como les decía, es tan como maravilloso esta vaina que ustedes pueden ver. Pónganle, voy a dar un ejemplo. Doña Juana, que la tenían en el cubículo de preeclampsia, la estuvieron incluso ambuceando toda botagada de edema, entró en anuria, pidieron cupo en UCI. Por suerte encontramos cupo en UCI, se la llevaron. Ustedes felices porque ya no les tocó a ustedes. Y luego cambian de sala y se encuentran a una señora que se llamaba Juana, que la trasladaron de cuidados intensivos, y empiezan ustedes a buscar el expediente, ¿verdad? Porque ustedes vieron que casi se moría doña Juana. Se fue casi muerta, pues, para la UCI, y de repente bien fresca, y van al expediente y no lo pueden creer, ¿verdad? Porque aquella señora estaba toda hinchada, botagada, con edema hasta el pelo, la ven como que si no hubiera pasado nada. Entonces, ustedes lo van a vivir, estoy casi segura, cuando vemos, pucha, cómo no se murió, ¿verdad? Todo ese proceso, cómo se revierte. Obviamente tenemos una desventaja, que es que no hacemos como estudios a largo plazo. De repente, doña Juana, que tenía 32 años y no sé qué, allá como a los 50 y cacho se murió de un infarto, ¿verdad? Porque no hacemos ese seguimiento a esta paciente donde hubo todo ese proceso de daño del endotelio. Pero bueno, algún día va a haber un seguimiento de eso. A algunos de ustedes les va a interesar. Entonces, bueno, en cuanto a la evolución de todo esto, en la eclampsia preparto, póngale que tenemos la paciente con embarazo de 37 semanas, convulsionó, llegó a la emergencia, ella no tenía trabajo de parto y de repente convulsiona y el trabajo de parto empieza. Para que vean ustedes que esta cosa de fisiología es como entre ciencia y magia, ¿verdad? Vean, no tiene trabajo de parto, convulsiona, empieza el trabajo de parto. Póngale que la paciente tenía trabajo de parto, convulsiona y el trabajo de parto se acelera. Vean ustedes qué interesante. Entonces, muchas veces nos ha tocado que la paciente estaba en trabajo de parto, convulsiona, en condiciones ideales la paciente debería estar conectada a monitor. Entonces, de repente, aquellas bajas de frecuencia cardíaca, nosotros pensamos, ay, convulsionó, se le desprendió la placenta, auxilio, cesárea, y salimos todos corriendo. Y no se nos ocurre examinarla, por ejemplo. Entonces, a veces esa disminución de la frecuencia es porque la cabeza del bebé ya está en canal vaginal. Entonces, a veces nos ha pasado que salimos corriendo a la cesárea y el parto se produce en el quirófano. Para que tengan eso en cuenta, ¿verdad? Recordar que en un 10% de las mujeres que hacen eclampsia pudiera haber cierto grado de ceguera después de una crisis. Entonces hay que tranquilizar a la paciente, que eso puede ser transitorio, que tenga un poco de calma, porque se asustan un poco. Las mujeres pueden tener alteración del conocimiento o incluso puede haber coma, ¿verdad? Esto se debe a edema cerebral intenso o a herniación transtensorial. Es cuando uno dice la paciente se clavó, ¿verdad? Entonces eso que puede causar la muerte. Diagnóstico diferencial pudiera ser que no sea eclampsia, pudiera ser que fuera una epilepsia. Entonces, epilepsia a veces ya tenemos el diagnóstico desde antes, a veces pudiera debutar en la embarazada, pero bueno, esos diagnósticos se van a afinar hasta después. Encefalitis pudiera ser que una paciente convulsione, pero tiene que haber historia de otros datos como fiebre, por ejemplo, igual que meningitis con rigidez de cuello, puede ser incluso un tumor, un cisticercos activado o un aneurisma cerebral roto. O sea que igual, ¿verdad? No es que, toda embarazada que convulsiona es eclampsia mientras no demostremos lo contrario. Y lo contrario pudiera ser alguna de estas cosas. Pronóstico, yo les digo que en medicina ustedes digan siempre a según. El pronóstico para la eclampsia es siempre grave. Lo mismo que para la preeclampsia severa. Estas se consideran amenazas manifiestas para la vida. Entonces, es por eso que nosotros nos da como estrés. O sea, no lo tomamos tan a la ligera, porque una paciente se puede morir.
Entonces no hay que ser tan light con un trastorno hipertensivo. Tratamiento, bueno, para controlar las crisis convulsivas, el sulfato de magnesio sigue siendo de elección, a pesar de tanto nuevo medicamento, ya sea vía IV o intramuscular. Cada institución tiene sus se me fue la palabra, sus esquemas. Ustedes básense en el esquema que está en la norma. Hay varios esquemas, no vamos a pelear por eso. Es importante que sepan que sí podemos aplicar un fármaco antihipertensivo, ya sea oral o IV. Hay que evitar diuréticos. Recuerden que hay un problema en cuanto al manejo de líquidos del espacio intravascular al extravascular, igual que evitar agentes hiperosmóticos. Y recordar que el tratamiento de toda esta cosa es el parto. Que no hay líos si es después de 36 semanas y que si tenemos líos si es embarazo pretérmino, ¿no? Más por prematurez, y tenemos que hacer nosotros sacar ese bebé para proteger la vida de la mamá. Un poquito de sulfato de magnesio, que lo usamos en la paciente con preeclampsia severa, hipertensión crónica más preeclampsia severa agregada, que se maneja como preeclampsia severa. Usamos dosis de carga, dosis de mantenimiento, y como les digo, vean ustedes los esquemas en la norma. Sigue siendo el anticonvulsivo de elección, no produce depresión del sistema nervioso central. Entonces es como benigno. Aquí están algunos de los esquemas: dosis de carga, dosis de mantenimiento, y saber que lo usamos 24 horas después del parto. ¿Verdad? Lo usamos desde que la paciente hacemos diagnóstico hasta que nace el bebé y 24 horas después. Importante saber que la intoxicación por sulfato de magnesio nosotros la vamos a evitar si hacemos un buen control. Recuerden que los hospitales públicos, en el hospital escuela, por ejemplo, no tenemos niveles de sulfato. Los medidores del sulfato de magnesio son ustedes, nosotros. ¿Y cómo medimos sulfato de magnesio? Con el gasto urinario. Si la paciente no está orinando, el sulfato de magnesio está dentro. Con los reflejos, si la paciente pierde los reflejos rotuliano o bicipital, es que va para allá. Y lo que sigue es depresión respiratoria. Entonces, tienen que leer ustedes para saber que eso puede pasar. Los reflejos desaparecen cuando se alcanzan 10.000 equivalentes de sulfato de magnesio por litro. Este signo sirve para advertir toxicidad, ¿verdad? Y si hay intoxicación, lo que sigue es el paro respiratorio. Entonces, por eso estas pacientes están como en unidades de cuidados intermedios o incluso cuidados intensivos, donde hay monitores, donde hay gente entrenada en intubación. Antes, en la época de nosotros, aprendimos a intubar. Ustedes ahora yo creo que ni casi ni a tocar al paciente, lástima. Hay que ir como rescatando esas cosas y tienen que ser ustedes un poco más metidos. Igual, por fortuna tenemos como la residencia de anestesiología, siempre hay residentes por ahí, unos asignados a ginecología. Entonces ustedes preocúpense por saber dónde diablos está el cubículo de los residentes para que salgan corriendo, por lo menos para que anestesia se las intube. Siempre tiene que haber un carro rojo en en todas las salas de labor y parto, que tenga su equipamiento para el caso de una emergencia. Recordar con esto que la dosis tóxica con la dosis de mantenimiento anda bien cercana, por eso es la preocupación y por eso ese control de la orina con el sulfato de magnesio. Recordar que hay un antídoto si se nos pasa la mano, porque generalmente es porque andamos de boca abiertas, ¿verdad? Porque no sabemos que la paciente no está orinando, o si lo sabemos, lo reportamos, pero olvidamos que la paciente está con sulfato. Entonces es el gluconato de calcio el antídoto, que tiene que estar ahí a la par también. Suspendemos el sulfato y le ponemos el gluconato de calcio. Esta pregunta se las hago yo a veces en la terna y entonces me preocupa porque digo, entonces no estuvieron en clase, porque siempre lo digo, ¿no? Me da como pesar. Y para la depresión grave y paro, la intubación, como les decía, ¿verdad? Con la ventilación mecánica. A veces no hay ventilador mecánico, nos toca a nosotros. Y creo que ahora mucho menos que antes, porque sí hay algunas camas en unidades de cuidados intensivos, ya incluso hay una doctora intensivista para obstetricia, entonces se han conseguido algunos ventiladores mecánicos y ya no hacemos esa ventilación mano ambú,
que hacíamos de internos, de sexto para arriba, y que nos turnábamos por hora haciendo mano ambú para los pacientes. Aquí les decía lo de la intoxicación con sulfato. Se requieren por lo menos 8 a 10 mil equivalentes por litro para inhibir las contracciones, entonces es como bien benigno, porque no nos inhibe las contracciones, entonces podemos usar fácilmente sulfato con oxitocina. Y vean que solo ocurre depresión neonatal si hay hipermagnesemia grave en el momento del parto. Entonces es un fármaco en realidad que queremos bastante en ginecología. La hidralacina es un medicamento antihipertensivo. Lo tenemos en el hospital escuela. Se administra IV cuando la presión diastólica anda de 110 o más, o la sistólica pasa de 160. La dosis es de 5 a 10 miligramos cada 15 minutos hasta alcanzar una respuesta satisfactoria. Ojo con la respuesta satisfactoria, ¿eh? Porque uno tiene 160, 120 y quiere tener 90, 60. Ojo, no, jamás, nunca. La idea es bajar tantito la presión arterial, así como que muy bajo, 90, ¿verdad? La diastólica, 90 milímetros de mercurio, pero no más baja. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar una hipotensión que puede hacer que hagamos un desprendimiento de placenta. La hidralacina también sirve para prevenir hemorragia cerebral. La betalol lo tenemos actualmente también, somos muy felices, incluso lo tenemos vía oral actualmente en Honduras. Es un bloqueador alfa 1, beta bloqueador no selectivo, y se usa vía IV. Se utilizan como dosis exponenciales, ¿verdad? 10 miligramos, si la presión no baja en 10 minutos dar 20, si no disminuye puede dar 40, y si no 80, sin exceder de 300 miligramos por día. Nifedipina también la tenemos, antagonista de los canales de calcio. Tiene bastante eficacia en el control de la presión arterial, y usamos dosis de 10 miligramos cada media hora, de ser necesario, hasta que tenemos lo óptimo, que sería intentar bajar a 90 la presión diastólica. Diuréticos no se usan, solo los usamos si se nos pasó la mano en el control de líquidos porque no hicimos un buen balance hídrico. Estamos metiendo a diestra y siniestra y no está saliendo nada, pues a veces nosotros mismos causamos edema de pulmón. En esos casos sí se justifica el uso de diuréticos. Recuerden que esto hace que disminuya el riesgo placentario, el diurético, y se asocia con oligohidramnios. Entonces no lo usamos en la embarazada. Los líquidos, ojo con el tratamiento con líquidos, se administran sustancias como el lactato de Ringer a un ritmo de 60 cc por hora, no más de 125. Si ustedes graban esta información, así como graben, solo 2 cosas les estoy pidiendo: el daño endotelial de la preeclampsia severa y el manejo de líquidos, no pasar de 125 cc por hora, a menos que esté con diarrea, con diaforesis, ¿verdad? Ustedes no van a tener lío, porque nunca se les va a pasar una mano y no vamos a hacer edema pulmonar. Aquí, por ejemplo, esto es como en R2, la administración controlada de líquidos para la mujer típica con eclampsia, ya que tiene líquido extravascular excesivo. Entonces, vean, lo normal es que nosotros tengamos 3.5 litros circulantes, pónganle. En la preeclampsia, en la embarazada, lo normal es 5 litros circulantes. En la eclampsia y preeclampsia, lo normal es 3.5, que es lo que tiene la paciente no embarazada. Vean cómo lo normal se convierte en anormal. ¿Pero qué? El líquido está en el espacio extravascular, entonces es mejor que andemos cuidadosos. En otros países, bueno, creo que también en esos países debe de hacerse balance hídrico. A ustedes les enseñan eso en cirugía, no solo es para los pacientes quirúrgicos de cirugía, sino que también aplica a todo tipo de pacientes. Así como, y más que estamos usando sulfato de magnesio. Si entran 1000, pues tiene que salir un porcentaje de eso. Si entran 1000 y no salen, ¿dónde están? Adentro en alguna parte. Bueno, en cuanto a así tratamiento, es el parto. Como les decía, la cesárea no es indicación de preeclampsia severa, no es indicativo, pero igual hay otros factores que me pueden hacer que yo termine en una cesárea, pero serían indicaciones meramente obstétricas.
Como les dije anteriormente, después de una convulsión, el trabajo de parto empieza, y si ya estaba, el trabajo de parto se acelera, ¿verdad? Recuerden que el parto sigue siendo lo normal, no como hoy día que pareciera que la cesárea es lo normal. El parto es lo fisiológico y se prefiere parto vaginal. Aquí está una foto de los glóbulos rojos. Claro que esta es microscopía electrónica, se ve diferente en el microscopio normal, pero para que vean que son como unos, qué sé yo, como unas tumbas, ¿verdad? Una cosita ahí cóncava. Entonces, obvio, ahí no hay ni uno que está quebrado, ni uno que tiene espícula, ¿verdad? Para que podamos hacer la diferencia, o por lo menos ver que ese flujo de sangre periférica anormal pudiera ayudarme a hacer el diagnóstico de síndrome de Hell y mejorar mi tratamiento hacia el paciente. Consecuencias a largo plazo, pues es nuestra obligación decirle a la paciente o llevarla hasta las 3 semanas después de un trastorno hipertensivo, 3 meses después de un trastorno hipertensivo, y decirle que tiene el riesgo de otro trastorno hipertensivo en su siguiente embarazo, y decirle que tiene riesgo cuando ella esté más grande, así llámese de 40 y cacho para arriba, de hacer hipertensa crónica. Entonces es nuestra obligación darle todos estos riesgos a la paciente. Y ustedes se van a dar cuenta cuando estén en la emergencia del hospital escuela, que lleguen las pacientes con el antecedente, pero de preeclampsia severa, que nadie dijo nada, ni ella misma le dijo al doctor, y llega con otra preeclampsia. Entonces es como penoso en realidad. Entonces la historia clínica sigue siendo importante. El interrogatorio, clave. Esto es lo que les decía de los trastornos hipertensivos en un siguiente embarazo. Bueno, eso sería todo en cuanto a la presentación. Si se fijan, yo intento hacerlo rápido, pero igual siempre me tardo más que una hora. Trato de dar las cosas puntuales. No le tengan tanto miedo, pero tampoco se relajen, ¿verdad? El trabajo como médicos generales es la referencia. Una referencia bien hecha de parte de ustedes. Andar encima de la presión, pero para eso está el control prenatal. ¿Qué más? No sé si tienen